Saludo cordial, soy Marco Tulio Sánchez. La salud mental en los colegios. Basándonos en los catálogos de Colciencias y del Ministerio de Educación, vamos a tocar un tema hoy interesantísimo, es la educación inclusiva. Es necesario conocer algunos aspectos relevantes y planteamientos sobre la educación inclusiva como estrategia de acercamiento entre las personas que conforman nuestra sociedad. Es necesario conocer los orígenes de la educación inclusiva, su definición, sus principios y fundamentos. Es necesario reconocer los componentes para avanzar hacia una educación inclusiva. La educación sabemos que es un derecho humano, no un privilegio. Esto significa que no hay lugar a ninguna barrera que impida que cualquier persona acceda a la educación, entendiendo que existen diferencias en el mundo desde el punto de vista social, político, económico, cultural y de contexto que se reflejan en los sistemas educativos. El concepto de educación trasciende las aulas. Es un proceso presente en todos los contextos, entornos y ambientes en donde se desarrolla la vida de una persona sin importar sus características o condiciones particulares. Me refiero a la familia, a la comunidad y a la sociedad en general. La educación inclusiva puede ser el camino para alcanzar una educación de calidad para todos. El movimiento de educación para todos, EPT, inició en el año 90 en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, allá en Tailandia, y finalizó con la Declaración Mundial de Educación para Todos, la Declaración de Jomtien. 10 años después, la propuesta se afianzó en el Foro Mundial sobre Educación en Dakar, uno de los aspectos fundamentales desarrollados en este foro. Esto estaba referido a la necesidad de garantizar a aquellos niños afectados por conflictos en situación de pobreza, con discapacidades, ubicados en zonas rurales y en general en contextos bien complejos. Ahora veamos, inclusión, diversidad y educación. Estos elementos son bien importantes. Un sistema educativo inclusivo es el que reconoce que todos somos distintos y encuentra una oportunidad en esas diferencias. No permite la discriminación de ningún tipo y promueve cambios permanentes para conseguir una educación pertinente y adecuada, de acuerdo a las características de cada contexto. La educación inclusiva es una respuesta integral a la realidad de la diversidad en los colegios. Su principal fundamento se encuentra en la Declaración de los Derechos Humanos y el reconocimiento que todos somos diferentes, lo cual promueve la generación de capacidades en todas y cada una de las personas. Contribuir al mejoramiento de la calidad en la educación y al desarrollo de sociedades más justas, equitativas y solidarias son algunas de las consecuencias de la educación inclusiva. Esta es la realidad planteada desde las políticas y normativas en nuestro país, pero aún existe una brecha importante entre lo que está planteado y lo que de verdad está sucediendo en los diferentes territorios. Garantizar a los niños y jóvenes el acceso, la permanencia y la transición entre grados y ciclos de la educación requiere de fortalecimiento en aspectos como la infraestructura, la dotación, la formación, el acompañamiento a los docentes, los proyectos educativos, entre otros, con el fin de que superemos la premisa actual que nos afirma que se incluyen en el sistema, pero se excluyen de los procesos de aprendizaje y la participación. En este sentido, centrar la mirada en el sistema educativo es el punto de partida, ya que este debe generar condiciones de calidad para que respondamos a todos los estudiantes en igualdad de oportunidades, otorgando a cada uno lo que necesita para participar de un proceso sistemático de mejora e innovación que implica introducir cambios en el sistema educativo bajo las variables de cultura, política y prácticas. Veamos los fundamentos de la educación inclusiva. La educación inclusiva se entiende como un proceso sistémico de mejora e innovación educativa para promover la presencia, el rendimiento y la participación de todo el alumnado en la vida escolar de cada uno de los colegios, con particular atención a aquellos alumnos más vulnerables a la exclusión, el fracaso escolar o la marginación, detectando y eliminando para ello las barreras, esas barreras que limitan dicho proceso. La educación inclusiva básicamente se refiere al reconocimiento de la diversidad en este sentido. Cabe anotar que la diversidad es inherente a la condición humana. Todos somos diferentes. Cada persona es única e irrepetible. Tiene su propia manera de pensar, sentir, actuar, poseer sus propias creencias, habilidades y necesidades. Se desarrolla de acuerdo a las características y condiciones sociales y culturales de su ambiente. Además de sus diferencias religiosas, culturales, su raza, por lo que este concepto destaca el valor de la diferencia,
Este no es un término que se pueda interpretar como la referencia a determinados grupos de población con ciertas características particulares, simplemente habla de la condición humana. La inclusión es un proceso, una búsqueda continua de formas de responder a la diversidad. No es un estado final, sino un camino que recorre cada escuela, lo que supone que no puede hablarse de escuelas totalmente inclusivas ni de escuelas totalmente excluyentes. Otro aspecto, el aula se convierte en un espacio de diálogo e intercambio de significados, permitiendo compartir aprendizajes en un ambiente de convivencia en el que no tiene lugar la exclusión. La inclusión implica participación de toda la comunidad educativa, estudiantes, familias y profesores. Presta una especial atención a los grupos o individuos con mayor riesgos de exclusión, pero no se limita a ellos. Considera la diversidad como fuente de riqueza y de aprendizaje. El cambio que implica supone una propuesta de modificación de las culturas, las políticas y las prácticas. Significa que habrá que modificar progresivamente los modos de pensar y de hablar sobre la diversidad, los sistemas de gestión y rutinas que guían la vida en las escuelas y, por supuesto, la práctica cotidiana de las aulas y de los centros. La escuela inclusiva no es más que un camino hacia la sociedad inclusiva, por lo que la relación entre la escuela y la sociedad no es más que una consecuencia natural, ya que aquella forma parte de una comunidad. Por lo anterior, la educación inclusiva consolida procesos de innovación y mejoramiento escolar. Todos participamos de los mismos escenarios y en igualdad de condiciones con los apoyos que para esto se requiera. Es así que no solo son las acciones que el docente realice, sino que es necesario el concurso de toda la comunidad educativa, por lo que se hace necesario el reconocimiento fundamental que tienen las familias, el entorno, las entidades, entre otros. Es importante resaltar que la atención a la diversidad no hace referencia únicamente a las prácticas pedagógicas dirigidas a favorecer la equipación de oportunidades de los estudiantes con alguna desventaja y en riesgo de fracaso y deserción escolar, sino también aquellos que por circunstancias transitorias, salud, idioma, baja motivación, están en riesgo de exclusión. Al llegar a este punto es clave concluir que el reconocimiento a la diversidad es un factor fundamental dentro del desarrollo de la educación inclusiva y que ésta apunta a consolidar esfuerzos desde la UNESCO con la iniciativa de Educación para Todos, establecida ya en Dakar en el año 2000. El concepto de discapacidad es una construcción histórica que ha evolucionado de un modelo médico que la considera como un problema de la persona directamente causado por una enfermedad, trauma o condición de salud que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento individual por profesionales, encaminado a conseguir la cura, a un modelo social que considera el fenómeno fundamentalmente como un problema de origen social y principalmente como un asunto centrado en la inclusión de las personas en la sociedad. La discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto y el entorno social. En el preámbulo de la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad se reconoce la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en una sociedad. El logro de prácticas inclusivas implica orquestar el aprendizaje y movilizar recursos para atender la diversidad, integrando docencia y apoyos para la superación de las barreras. Esta dimensión se caracteriza por reflejar la cultura y las políticas inclusivas de la institución. Fortalecimiento del sector público. Garantizar y promover la educación inclusiva es una responsabilidad del Estado a través de políticas, leyes y modelos de gestión pública, tanto en lo nacional como en lo local. Por esta razón y teniendo en cuenta que la educación inclusiva es una realidad que recién se posiciona como prioridad en los ambientes académicos y políticos de la educación, se hace necesario fortalecer los espacios de discusión y de encuentro, de manera que los actores relevantes del proceso educativo trabajen en la definición de las políticas de inclusión, aumentando su concreción en normatividad y prácticas cotidianas de inclusión. Más que ser una cuestión marginal relativa a cómo algunos estudiantes pueden ser integrados en el sistema educativo formal, el enfoque de educación inclusiva busca transformar los sistemas educativos y los entornos de enseñanza y de aprendizaje para dar respuesta a la diversidad de los educandos. Una educación de calidad es entonces una educación que cuenta con la realidad de la diversidad, la atiende y la promueve,
desde la organización que hace el Estado de todos los procesos educativos y hasta la acción pedagógica en el aula, contando con todos los mecanismos democráticos que garanticen los derechos y promuevan la participación social de todos. La formación docente es un asunto fundamental para resignificar el quehacer promoviendo comunidades educativas incluyentes. No cabe duda que los docentes en formación han estado circunscritos al aprendizaje de metodologías, dialécticas, principios, discursos que se centran en el estudiante promedio, desconociendo la diversidad propia del ser humano y el derecho a educarse en igualdad de condiciones que los demás. El resultado ha sido una educación homogenizadora, basada en prácticas que excluyen a algunos estudiantes, categorizándolos de acuerdo a su capacidad para aprender. Si tenemos equipos docentes colectivos que lideren las transformaciones en el aula, podremos impactar el currículo basado en las necesidades genuinas de la comunidad educativa. Esta es una tarea importante que nos queda a todos los educadores, todo en pro de la igualdad. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video.